internas. ¿Qué ocurre con el gobierno? ¿Qué pasa con los idas y con las idas y vueltas? Este es el disparador. ¿Lo tenés a Agustín Rossi? Dale, lárgalo. Guzmán es un activo para el gobierno. No sé si existe en la Argentina otro economista que hubiese podido llevar adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional como la llevó adelante Martín. El escenario deseable sería la unidad del Frente de Todos y que la coalición no mostrase estos niveles de diferencia que tiene. Ahora, la realidad es que hoy hay que actuar sobre lo que tenemos, y lo que tenemos es una coalición que en términos que sigue manteniéndose unida, que los bloques parlamentarios están unidos, que nadie dice que quiera romper la coalición, pero que claramente tiene diferencias a su interior. Bueno, siempre está bueno que domine la información sobre la opinión de entrada. Después, por supuesto, ustedes están para opinar, para contarnos, si tienen alguna info para darnos, para también nuestras compañeras y compañeros. Néstor, como hombre de la izquierda, del Partido Obrero, contame, ¿crees que el gobierno, cuál es tu percepción? ¿Que está partido el gobierno? ¿Puede gobernar así o lo ves difícil? Y sigo dando la palabra a todos. Está partido, vamos a ir de crisis en crisis con un gobierno en estas condiciones y el país en estas condiciones, vamos a estar de crisis en crisis. Pero quiero dar un concepto del Partido Obrero, del Frente de Izquierda. El motivo de la crisis no es que el gobierno está partido. El gobierno está partido como resultado del fracaso de estos 2 años, que han tenido por eje la reestructuración de la deuda y el acuerdo con el FMI. ¿Cómo le hubiera ido a Macri o si hubiera ganado las elecciones? Mirá cómo nos invirtió todo. Mirá, Pitrola, cómo invertiste. El gobierno está partido porque no le encontró la vuelta. Totalmente, y creo que está de espalda al pueblo argentino. Guzmán dice, voy a gobernar con lo que apoye mi plan económico. Bueno, contra la gran mayoría del pueblo argentino, que no está conforme con todo lo que está ocurriendo. Se los dice a los de adentro. A Feletti. Bueno, se los dice a los de pero adentro. yo te hago el concepto del problema por el que se pelean los de adentro. Está buena tu mirada. Porque esto ha sido un derrumbe en todos los planos. Ahora, y tenemos por eje un programa improvisado que también está destinado al fracaso, que está dictado en Washington. un segundito, Néstor, ya vuelvo y ya doy la palabra por acá. Ortelli es autor de la nota del día. El gobierno la toma como el mensaje, perdón, no que lo dieron a través tuyo, pero te cuento la fuente que yo consulté. Sí. La Cámpora habló por la tinta de Ortelli. Uf, qué fuerte eso. En serio, ¿eh? Yo, como vos sabés, Ale, cuando uno escribe una nota, consulta a todas las partes para tratar de que cada parte tenga su voz expresada. Durante el fin de semana hubo muchos rumores, algunos uno se podía dar cuenta que eran más voluntarismos que cuestiones reales. Se decía, no, Alberto va a sacar a Guado de Pedro, lo va a mandar a justicia. Si Guado de Pedro se va o lo saca Alberto del gobierno, ¿qué pasa con termina la coalición del Frente de Todos tal como la conoces. El intocable es Guado de Pedro. Guado de Pedro y cualquiera de los funcionarios vinculados a la energía. Estamos hablando Toda gente exitosa, por eso no lo podemos ver. Pará. No golazo metieron. Pero ya estamos adjetivando, ¿eh? Flaco. No, pasamos de información. No, para esa información también. Es información porque lo que se está discutiendo es, señores, ¿qué tenemos hasta ahora? Y problema. No va a haber gas, no sé qué. ¿Hablás vos con los gobernadores? ¿Qué te dicen del ministro del Interior? Yo como info tengo que Guzmán iría, lo tiro en potencial, por Basualdo en las próximas horas. Ale, pero eso es voluntarismo del sector de Guzmán y del sector que rodea a Alberto Fernández. ¿Intocable? Si Guzmán intenta echar, digo intenta porque ya lo intentó y no pudo, intenta echar a Martínez, intenta echar a Basualdo o intenta echar a Pablo González de YPF, es lo mismo que si estuviera tocando a Guado de Pedro. Epa. Es lo mismo. Pero Guado de Pedro es una primera línea y vos decís que toca a cualquier... Son primeras líneas. Repetime los tres. ¿Basualdo? Basualdo, el subsecretario. Darío Martínez, secretario de Energía. Y Pablo González, director de YPF. Es un amotinamiento. Sigo preguntando y ya voy, Branquita querido. Laura Velasco, legisladora porteña de Frente de Todos. Otro dato político del día, ya abro por acá. En la semana, ya lo confirmó Guzmán, sale el índice de inflación. 6 puntos o un poco más. ¿Cómo va a caer esto en el gobierno? Primero que nada decir que, en relación con lo que se venía conversando, que este gobierno que ya lleva 2 años tuvo que transitar una pandemia y ahora una guerra internacional.
¿Y por qué no es menor decirlo? Porque hoy el problema de la inflación no es solo en la Argentina, sino mundial. Entonces, ante una situación donde crece el precio de los commodities y es complicado el precio internacional para exportar respecto del mercado interno, cómo sostener que no sigan aumentando los precios de la canasta básica, porque estamos hablando del pan, de las harinas, de todo lo mismo que se exporta, y a la vez lo que sucede es que en el precio internacional también del petróleo aumenta. Digo esto porque para terminar la idea. Te sigo dando la palabra, solo te quiero contar algo. Sí. Debe haber un poco más, un poco menos. Un poco más, un poco menos. 450 a 700.000 personas viéndote mínimo en Argentina. Y un poco más tal vez, porque hay lugares donde no se mide. O sea, cerca de 700.000 personas viéndote. Sí. Si fuesen estadios de River, serían casi 6 o 7 canchas de River. Le estás hablando... Depende. De Vélez soy yo. River cuando juega River o River lleno. Quiero preguntar esto, entonces. ¿Vos pensás que lo que le estás diciendo hay mucho que dicen, a mí qué me importa? ¿O vos creés que eso le llega a la gente que le digas que justificar los precios del gobierno por la pandemia y por la guerra? Te lo pregunto, ¿eh? Yo si creo querés que corregir sí. ahí tu mensaje. Yo ¿O seguís en esa? No, yo creo que sí le interesa a la gente porque no tenemos que subestimar a la audiencia y sin ninguna duda la audiencia sabe que transitamos 2 años de pandemia y que hoy transitamos una guerra internacional y que eso dificulta mucho más las condiciones del gobierno para sostener los objetivos con los que se comprometió el Frente de Todos en el 2019. Digo, para ponerlo eso con mucha claridad. Obviamente, los precios internacionales que tienen que ver con la harina, que tienen que ver con los aceites, crecen, todo lo que tiene que ver con el comestible crece, también los precios que tienen que ver con el petróleo. Entonces, hoy nos encontramos en la Argentina con una situación más compleja. En energía, de todas maneras, ya se cerró el acuerdo con Bolivia. Quiero jugar un poquito entre todos. Con el gas. Laura, ya vuelvo otra vez la palabra Dale. a vos. Milman y Diego Brancatelli. A ver, dale. Quiero un poco, ir equilibrando las opiniones. Abreu Petrola, la escuchamos a Laura. ¿Qué decís vos? La verdad que, primero, no tengo ningún interés en la interna del gobierno. Me tiene sin cuidado, digamos. El gobierno se constituyó como se constituyó, se quieren romper que se rompan. Ahora tienen una responsabilidad institucional, que es gobernar hasta el 2023, que es para lo que la mayoría de los argentinos los votó. A mí no me hubiese gustado, pero es lo que decidió la gente. Y hay que ser respetuoso de eso. Y esa es su responsabilidad. No pelearse, discuten a ver quién se queda con una caja, quién se queda con la otra. Ya me cambiás de nuevo el tema. Lo que dice ella como legisladora, ¿estás de acuerdo que los precios suben en gran medida porque tuvo 2 malas suertes, 2 plagas, Alberto, del gobierno? ¿La pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania? 3 plagas. La pandemia macrista con 45.000 millones de dólares de deuda que se fugó de la Argentina. Escuchá, 3. Gerardo. Una 3 víctima, plagas. 3 plagas. 3. Y ahora tenemos las 12 plagas, porque tenemos el gobierno, el tercer gobierno kirchnerista. Pero la verdad es que a mí lo que me parece es que la inflación tiene una respuesta, digamos. El que no la quiere ver, y en la Argentina nos hemos engañado porque no teníamos inflación antes de la pandemia, teníamos inflación con nuestro gobierno, teníamos inflación antes. La inflación en la Argentina es una cosa ya, no le podemos echar la culpa a la invasión rusa en Ucrania de la inflación, de la hiperinflación de los 80. No le podemos echar la culpa. La Argentina tiene un problema que es que gasta más de lo que ingresa. ¿Cómo se resuelve eso? Se achica la burocracia estatal, tenemos no sé cuántos ministerios que no se saben para qué sirven, se achica la burocracia estatal y se genera un plan de crecimiento. Un plan de crecimiento. Porque me hablas en abstracto, pero vamos concreto, porque ¿qué ministerio achicás? Por ejemplo, ¿para qué hay ministerios que no deberían existir? El Ministerio de la Mujer no resuelve ningún problema. ¿En qué partido no estaba resuelve ningún Milman en problema. los años 80 cuando hubo hiperinflación? ¿Cómo? ¿En qué partido estaba Milman en los 80 cuando En hubo el radicalismo. hiperinflación? ¿Y en qué partido estabas vos cuando Menem tuvo hiperinflación? No estaba con Menem, nunca estuve con No, Menem. ¿en qué partido estabas? Me tocó. ¿En qué partido estabas? Yo era una joven militante universitaria. ¿De qué partido? De un partido que estaba en contra del menemismo. ¿De qué partido? No era un partido, era una agrupación estudiantil. ¿Cómo se llamaba? Recién empezaba en la militancia. ¿Cómo se llamaba la agrupación estudiantil? Mi agrupación estudiantil, Grupos de Estudiantes Solidarios. ¿Y en qué partido militabas?
No, no era ninguno todavía. Estás en el mismo ¿En la partido que estaba Menem. En el mismo partido que nunca. Cristina, Néstor apoyaron en la década de los 90. Perdón, Digo, no sé por qué no te haces cargo de la historia. Yo me hago cargo de la historia, pero no importa. Eso no lo resuelve el problema a la gente. ¿Dónde estaba vos hace 20 años? ¿Dónde estaba yo hace 20 años? Lo que tenemos que pensar es cómo resolvemos el problema hoy. Ahora, yo te digo una cosa, seamos Lauri, esto de coherentes. tocarse con el apellido, con el nombre de alguien, yo perdón, te Yo lo digo sí. con todo respeto, bueno, pero es una... Yo no lo critico eso, porque esos motes, viste, esotéricos, si vos sos una licenciada en letras, tenés una forma de pronto de pensar mucho más elevada que cualquiera de nosotros, es jodido. Puede estar algún familiar de Menem viendo y a mí me choca, pero bueno, Es te un respeto. chascarrillo, pero de Sí, todas pero es un maneras hizo chascarrillo- mucho daño al país. Yo no le tengo ningún cariño. Ahora, te digo una cosita, Ale. Hoy cualquier economista te va a decir que el principal motivo de la emisión monetaria son los intereses de la RELIC. Cada punto que sube la tasa, 60.000 millones de pesos. Entonces, veamos... Es muy técnico, Néstor, ¿no? Yo por Ucrania, seguramente. Bueno, pero no es el gasto en los Son letras docentes. de No es el Banco gasto en los Central. docentes. Yo vuelvo a algo. Ni en el empleado estatal, ni en los planes sociales. Él dio algo en concreto. Ni en los Dijo, jubilados. hay que achicar ministerio y burocracia ministerial. ¿Qué pasa? No, digo, vuelvo al tema de la interna. Estamos hablando de la interna Sí. del oficialismo. La gente no los votó para esta interna, no lo votamos para esto. Es importante la interna. No, los votamos. Por eso dije, no lo votaron, no lo votamos. No, a los dos. A Néstor, a Alberto y a Está bien, Cristina. por eso todos. no los votamos para Ahí mí. está. Los votamos para que gobiernen y que seamos mejores o sean mejores de lo que fue el gobierno de Cristina y de Macri, sin duda. Y que esto dificulta la gobernabilidad. Ahora es cierto que también esto facilita que te bidoneen. El famoso verbo ahora utilizado, lo acabo de poner yo, que te bidoneen. Los medios y la oposición te echan bidones de nafta a una pelea que tal vez no es de tal magnitud, pero que la agrandan muchísimo. Y esto lo que permite es que vuelva un modelo como el que está proponiendo Milman, que lo bueno es que te lo están anticipando. Ya Macri dice, vamos a privatizar aerolíneas, mandan a una consultora que te pone, hay que privatizar, por ejemplo, aerolíneas. Viene Milman y te dice, vamos a achicar o a desaparecer ministerios. No, después lo no- hicieron igual. Por eso, ya Ya lo lo hicieron hicieron. con el de No salud, digan vamos a que en hablar este un montón. humilde programa, que como dice Alejandro, va a dejar en YouTube una secuela, en un año, si votás y vuelven, desaparece el ministerio. Cuando se quejen de que no está el Ministerio de Salud, cuando no está el Ministerio de la Mujer con todos los logros, cuando no están los ministerios ni el de Ciencia. ¿Qué logro? ¿Qué cuando no logro? estén ¿Cómo que esos logro? ¿Qué logro? ministerios, Contame los logros del Ministerio de la Mujer. Cuando no estén los Contame qué ministerios, se logro. lo ¿Cuáles son los anticipamos logros? un 11 de Enumerame los abril. logros. No, está bien. Enumerame los logros. Enumerame los logros. Pero qué No, tremendo, lo que le con digo un es que desde su lugar femicidio por claramente nunca va a haber día. logros. ¿Cómo va a decir eso? Si no hay ¿Cómo va a logros. decir eso? Con un Sí. femicidio por día en la Argentina, ¿Y ¿cómo qué no esos son vamos los logros a del Ministerio de la valorizar? Mujer? Por Esos son los supuesto, logros, un los montón de femicidios son los logros. Un montón de logros. El Ministerio de la Mujer debería evitar los femicidios, Por supuesto, no por profundizarlo. supuesto. Cada vez hay más. Por Entonces está el supuesto. Ministerio, No, pero no hay más. resuelve el problema. Pero, El señor, Ministerio no resuelve el Pero problema. señor, escuche a las mujeres si quiere hablar de problemas de femicidio y de violencia de género, por lo menos. El Ministerio de las Mujeres es un gran avance en ese sentido. Sí, lo claro, cual no- resolvió los femicidios, aumentaron. Pero los, por favor, los femicidios señor, aumentaron. no se resuelven Aumentaron. los femicidios de un día No para se resuelve otro. con un ministerio. Pero claro, no se resuelve con empiezan un a ministerio. No resolver, sirve, por no supuesto. sirve el ministerio para eso. Se empiezan a no resolver sirve el ministerio con un para eso. El ministerio sirve presupuesto, para por pagarle a supuesto. alguna gente que quieren pagarle. Para eso sirve. No resuelve. Hay más femicidio que antes el ministerio. Los Josefina. femicidios se resuelven en la justicia, en todo caso. No, en que el hace ministerio, estoy de Pero acuerdo. también en el Discúlpeme, Ministerio. ¿me deja ¿cómo que terminar? no? Sí, Con claro. políticas públicas El concretas. Ministerio de la Mujer lo que hace justamente es poder tener presupuestos suficientes para poder abordar a las víctimas, ¿sí? A las víctimas de la violencia de género. El femicidio es el final, es el resultado final y más agravante, más agravado de lo que es la violencia de género. Así que gracias a este gobierno tenemos un ministerio que protege a las mujeres y le da la estructura suficiente para poder, de a poco, porque no está todo resuelto, claramente y falta un montón por hacer. Obviamente. ¿sí? Se da el presupuesto necesario para poder abordar todo este tipo de discúlpame, violencia. pero que se Yo no genera. coincido. Miles de años, A ver, en 2 años a ver, quiere yo resolver. pido Petri, A ver, Así discúlpame, es. pero acá hay un problema conceptual. El Ministerio de la Mujer problema? no atiende una sola víctima porque las atienden Claro. las provincias. Exactamente. Si quieren destinar fondos, capaciten a los operadores judiciales provinciales. Si
si quieren Ley destinar Micaela fondos se llama. y evitar Ley los Micaela se femicidios, llama. capaciten Ley y transfieran Micaela. Vos lo ves recursos como una a caja. las provincias que Ley son las que Micaela. ven en la cara a las víctimas. El Ministerio de la Mujer no confronta ni se enfrenta a ninguna víctima ni le aporta ninguna solución. Para vos es Esto una hay que caja. decirlo con toda Se la... como hacen Milman, para talleres vos de es una caja. prevención, Pero por de formación supuesto, territorial. a ver, está no claro, lo conoce tenés que nada. juzgar No, por es que los no lo conoce. resultados. No Y los conoce resultados nada. te das cuenta que han aumentado los femicidios. No han incluso aumentado, han aumentado los señores, femicidios. claro. Los femicidios Digo, han pero aumentado ¿por qué- justamente por la ¿Por pandemia. qué no ¿Sabe por apuestan qué? a las ¿Sabe por qué, provincias Petri? para ¿Sabe por qué darles aumentaron los recursos a las femicidios? direcciones de las mujeres, que ¿Sabe son por las que qué atienden a las aumentaron los víctimas? femicidios en pandemia? Son las que las Porque asisten. justamente los violentos tenían que Pero convivir con las víctimas. son las que víctimas las- digo, estaban viviendo con sus exactamente. La nación, violentos vos y fijate, habían aumentado El la actual gobierno los obligó. sí, Ministerio es de verdad. Salud de la Nación. El actual gobierno los obligó. No, porque 9 meses a convivir. Claro. Tenés razón. Mirá, Claro, El actual gobierno hizo una cuarentena eterna. No, se mete Cuarentena los son días, 40 no es días. el Ministerio A ver, de la Mujer, Alejandro, es ¿vos una cuestión de crees circunstancia que que la sucedió, no tiene que ver con el cuarentena, que el Ministerio. proceso de manejo de la pandemia... Pero Gerardo, Sí. escucha, con todo respeto, pero yo no, ¿cómo Alberto va a decir voy a obligar a convivir ¿Y eso los pasó? violentos? Bueno, pero fue una cuestión pará. que se dio y se No sé encadenó. cuál es la opinión Pregunto, del no sé. diputado. Yo lo que digo es que obviamente, como en otras cosas, meter una cuarentena de 10 meses tuvo montones de consecuencias. Esa fue una. Una de ellas, claramente. Pero bueno, por pero eso, no- ¿a pero quién le vas a tiene echar que la ver culpa? ¿A la con guerra de que pasa en el Ministerio de la Ucrania? Mujer. ¿A que Joe Biden, Por eso viste, se es lo un dije tipo a Laura, mayor? le ¿Qué dije, vas a hay hacer? 800.000 personas viéndola, digo, por Perdón, eso por pero el Laura, Ministerio de la Bueno, Mujer, pero vuelvo- no hay que vuelvo seleccionar sobre el este bancás lo que concepto. decís. Te podés O sea, chocar por así. supuesto. O sea, sí estamos de acuerdo mira, vuelvo desarmar sobre el este Ministerio de la Mujer, concepto. el Ministerio de Salud, ¿no? Y así Ministerio de teníamos la Salud, como la Ministerio de No Salud hubiera en habido pandemia, Ministerio de Salud en 128.000 pandemia. ¿Cómo muertos. defendés, cómo Exacto. defienden ustedes dos? Y dale, Pablo, meté Laura, Néstor. ¿Cómo defienden la degradación del Ministerio de Salud del gobierno de Macri? Pero vos Una fíjate, locura. tuvimos ministerios según No, Ginés, pero, ¿no? pará, pero respondeme esa. No te responde. Ahora No, no sirvió no, para nada, sirvió para robar. 128.000 muertes, 128.000 muertes. Hicimos de la contratación de las vacunas una cuestión ideológica. Digo, llegaron vacunas tarde, mal y nunca, y rechazamos la vacuna de Pfizer. Digo, para eso sirvió el Ministerio de Salud en la Y República no es Argentina. saltarse Y una la cola, pésima no es gestión de la saltarse la pandemia. cola. La ¿Por cola qué? no es saltarse Porque el tuvimos delito. la cuarentena más larga del mundo y la más ineficiente. Desvinculamos a 1,5 millones de chicos del colegio. Digo, donde hoy salen estadísticas que hablan de que el Chicos, 16% pregunto, solamente en termina Milman, Luis, perdóname, Sí. Milman viene acá, y también Laura te lo agradezco, venía a hablar Pitrola, que es un hombre que es más de intratable que cualquiera de ustedes y de mí ni hablar, porque hace desde la primera época que viene. Ahora, Milman baja a concreto los abstractos, baja, después genera este ruido, pues está bueno. A ver, vos decís achicar la burocracia estatal. Listo, tiraste una bomba y acá se discutió. ¿Qué sería achicar? digo, ¿Qué otro ministerio? a ver. Dijiste ministerios. ¿Qué otro ministerio? Hay un montón Salud de ministerios que también deberían lo- achicarse. Hay un montón, Hay un montón de ¿qué burocracias. ¿Qué ministerio? Hay un montón de burocracia. Digo, el Sacamos PAMI. primero el de la Te digo, mujer. por ejemplo, el PAMI. Milman cierra el primero, el de la PAMI, mujer, y perdón. después el de Te digo, Salud. Pará, el ejemplo. PAMI, el PAMI. Sí, te lo voy a decir, sí. ¿Qué harías con PAMI? Decilo Te lo despacito. explico, te lo despacito. explico. ¿Cómo? Digo, el PAMI es como una aseguradora de autos donde los autos chocan todos los meses. Se funde. Digamos, si vos tenés... ¿Cómo funciona una obra social? ¿Cómo funciona una prepaga? Con una base de gente que recurre poco a los médicos, que usa poco y aporta, y arriba un conjunto de gente que usa mucho. El PAMI es irracional. Todos los que aportan usan muchísimo el PAMI, porque son gente grande. No sé cómo vas Entonces, a salir de esta. ¿eh? Entraste, entiendo. no sé no cómo importa, vas a bueno, salir. te voy a salir. ¿Cómo vas a salir? Déjame decir ¿Cómo vas a salir? Te Déjenlo. olvidaste, Tiene Milman, derecho a que los salir. trabajadores activos Pará. aportan para el Pero PAMI. pará, tiene Pero derecho va a a terminar entró. con- Laurita, pero los, entró. los trabajadores activos que aportan no para el se PAMI atienden en el PAMI y no se atienden en el aportan para PAMI. Y los que se atienden no en el PAMI, alcanzan porque el macrismo los que se y el atienden Frente en de el Todos PAMI mantienen un tienen país todos con dificultades. el 40 o No 50% funciona así. de la gente A ver, negro. Vos No, te aportás, quiero vos decir, como te trabajador, completo la Néstor, idea. con el como PAMI? trabajador, Néstor, aportás toda la vida a una obra social. harías con el ¿sí? PAMI? Vos sos gráfico, Absolutación. eras gráfico, correcto. Exactamente. La obra social de los gráficos. Te jubilás y vas a parar al PAMI. ¿Por qué no seguís con los gráficos? Epa. Bueno, eso ha sido opcional en mi gremio y la obra social no puede atender a los jubilados. Al final se los porque no terminaron está bien el sacando de sistema. encima. No está bien el sistema. ¿Qué harías bueno, con- qué harías con pero el hay PAMI, un entonces? aporte de los Tendrían activos que al PAMI. seguir en las obras sociales que aportaron toda la vida. La obra social te cobra cuando supuestamente, por supuesto, hay casos y casos, pero donde supuestamente tu vida requiere ¿Para menos quién queda- atención ¿Para médica. quién quedaría el PAMI? ¿Eh? ¿Para quién quedaría el PAMI? ¿A quién atendería el PAMI? No atiende a No, nadie, lo no tiene que cierra. atender a nadie. Él lo Tiene que cierra atender al las PAMI. obras sociales. Si yo aporto ¿Pero toda qué mi haces con el vida, PAMI? lo cierro.
Bueno, por eso. Lo cierro. Mi obra social es la que me tiene que bancar. Por Pongo eso. la plata todo el año para que cuando estoy enfermo... Y la gente que no tiene... Alejandro, por eso yo te decía que el Pero gasto... sí, está bien, por eso cerró todo. Y la gente que no se Cerró todo, no quedó ni el almacén. Alejandro, Perdón, yo agradecido, para mí que siga tirando estas cosas, porque yo agradecido. Alejandro, yo te decía, vos me dijiste muy técnico. Que diga de frente pero las cosas. el- Los jubilados están atendeme, contentos pero con el PAMI. El gasto, el Los gran jubilados están gasto. contentos con el PAMI. Y si lo mejoramos, Están se contentos los jubilados con el PAMI. Sí. Sí, están chochos, los jubilados están contentos. El gran gasto chochos del el PAMI. Estado es la usura financiera. Están Y fíjate vos lo que contentísimos quieren los jubilados anular, con el la PAMI. salud pública, la educación tres PAMI, los pública, jubilados quieren PAMI. tres PAMI. Alejandro, ahora, siempre PAMI fue de una gran deficiencia, siempre, para atenderse. Tiene un gran curro. Perdón. Hacela completa. Opa, Deficiencia una y un gran Y en choreo, estos- una en caja estos- política de en todos los estos gobiernos. últimos años han mejorado. No. Aún faltando mucho. Sí, te digo, mi hijo tiene PAMI y han Yo mejorado. también, Sobre lo todo con la debe libertad de ¿Qué elección de los mejoró? médicos de ¿Qué cabecera. mejoró, Branca? ¿Qué Mejoró mucho la atención. ¿Qué mejoró? Mucho la atención. No, Branca. ¿Qué mejoró? Mejoró mucho la Bueno, atención. es subjetivo. Es una Para él, vergüenza. El PAMI es una vergüenza cómo trata a los jubilados. Mejoró ¿Cómo muchísimo. trata a Dije los que jubilados? faltan un montón de Es una cosas. vergüenza. Tenés que hacer una consulta. ¿Vos también lo tenés que hacer- cerrarías si fueses político? No, lo mejoraría. Bueno, pero todos, no se te bueno, cae sí, una somos idea. periodistas, No somos decís, críticos. tienen que mejorarlo. No decís es una vergüenza. Si no, faltan cosas, pero no, falta todo en el PAMI. Pero Ya no sé, más falta allá de tu todo. tribuneo, más allá de tu Sí, tribuneo, son empleados. horrible que haces porque vos no sos así. una Porque Pero vos no sos no, así. faltan Ah. cosas, faltan Cuando un hablemos- montón de cosas. Pará, cuando hablemos Pero sin una cosa demagogia, es si decir, querés en Pero otro faltan un momento lo montón de charlamos. Así cosas. no. Vos vivís hablando Perdón. demagógicamente. Pero no, es Te imposible. pusiste la Así bandera es de todos los imposible. gobiernos. Demagogia y tribuna Dale, contra quien dice lo que dale. siente, la verdad es Por difícil así. favor. Así que no discutamos más Una porque cosa es mejorar. contra un tribunero Es una difícil. vergüenza Es el difícil. PAMI. No abrió Es difícil. Roma. Pablo, sos sociólogo. No discute. Tal vez si no me das una explicación si esto representa es un tipo ideal de Argentina, ¿qué es esto? que No, estamos no, viendo? yo creo que hay varias cuestiones, pero una es un poco ver qué opina la opinión pública respecto a estos temas. Digamos, cuando uno ve y analiza la imagen, digamos, la evaluación del gobierno nacional, uno de los principales aspectos por la cual la evaluación es positiva es por la gestión sanitaria, digamos, ¿no? Nadie se quedó sin su cama, nadie se quedó sin su respirador, más allá de las consecuencias que tuvo la pandemia, digamos, ¿no? Pero ese es uno de los puntos por los cuales la gente evalúa positivamente la gestión del gobierno nacional. Y después yo creo que hay, volviendo a la interna, yo creo que cuando uno analiza dentro de aquellos que votaron al Frente de Todos en 2019, cómo se ordena el espacio respecto de los dirigentes, hoy Cristina Fernández de Kirchner tiene una diferencia mucho mayor que Alberto Fernández, digamos, ¿no? Y mucho mayor que el resto de los dirigentes que andan dando vueltas por Volame ahí. un poquitito más a algo que fue más arriba en la discusión, que está buenísimo. Ahora vamos a volver a la interna, que es justamente de qué tipo de país propone las fuerzas políticas. Porque acá vos sos sociólogo, acá tenés cualitativamente, corregime si no cuantitativamente, pero cualitativamente definiciones de qué tipo de país quieren, porque Milman claramente explicó el porqué y hasta Pitrola le dio en algún, no sé si poquito o mucho la razón con el tema de la obra social. Él dice, bueno, que los sindicatos sigan, los trabajadores donde se jubilen, siguen con Y ese- los aportes que hacen al PAMI vayan a las obras sociales. una ama no de le di casa, una ama de ninguna. casa, ¿dónde va? ¿Eh? Una ama de casa, ¿dónde Una va? ama de casa tiene que poder tener un monotributo, un tributo sabe, social. no Lo sabe. tiene hoy. Si quiere ¿Y tenerlo, cómo lo tenés un tiene. monotributo, sos ama de casa? Que le No, facturás no, a tu marido, al marido. Le facturás a tu marido y claro, claro, marido. no te posa, Che, no te gordo, te posa. facturo. ¿Cómo una Alejandro, ama de casa va a ser pero a ver, Yo monotributista? tengo la Por favor. disidencia más extrema con Milman, porque y los No, no seamos socialistas extremos, no somos seamos extremos. partidarios. No, Sí, no. no seamos Yo le extremos, dije que mi apostemos al gremio diálogo, fue Néstor. optativo y no lo pudo sostener el sindicato. Nosotros somos partidarios de un sistema de salud único, universal, para toda la población. Estoy de acuerdo. La salud Estoy de acuerdo. no puede ser, atendeme una cosa, que no vas a estar de acuerdo. Bueno, hasta acá la estoy de salud acuerdo. está cada vez más privatizada. No, no te atiendo, El estoy de PAMI acuerdo. gerencia a las prepagas que trabajan para el PAMI. Las obras sociales crecientemente no tienen capacidad propia, como tuvieron históricamente, gerencian prepagas. Entonces se está privatizando y hay un lucro de por medio que está hundiendo a la salud en la Argentina. Entonces, vamos a la profundidad de las cosas. Nosotros somos partidarios de un sistema de salud. La salud no puede ser motivo de lucro.
y es crecientemente motivo de lucro. Porque perdón, me quedo picando algo porque lo de Milman seguramente tendrá mucha gente a favor en redes sociales y mucha gente, y muchos en contra. Pregunto, el que no tiene un laburo, el que envejece en negro, sin un laburo, suponete que... Tiene que tener salud pública. Claro. Pero el que tampoco está en el PAMI hoy ese, ¿Qué pasó con el IFE? Tampoco está en el PAMI, El que estaba en negro no está en el PAMI. A ver si nos ponemos de acuerdo. No está en el PAMI ese. No, sí, el que... ¿A dónde? A ver, ¿A dónde va al hospital público? No, Milman, no va al PAMI. Si no sos jubilado, no vas al PAMI. ¿Quién va al PAMI? Los jubilados. Si estás en negro, si sos informal, si no tuviste alguna de las jubilaciones que se dieron, digamos, por afuera del sistema de aporte, no tenés jubilación, no vas al PAMI. ¿Vos sabés lo que sale una prepaga para una... ¿Qué tiene que ver la obra social con la prepaga? ¿Vos sabés la diferencia entre obra social y prepaga? Es lo mismo, obra social. No, es lo mismo. Pero el importe es enorme igual. No, es lo mismo. ¿Sabés lo que tiene que pagar? ¿Vos sabés lo que tiene que pagar o que tengas la obra social la paga el empleador. La obra social la paga el empleador. Bueno, ¿y el jubilado? ¿Y el jubilado qué? Ya está, se jubiló, que tiene el PAMI. Generalmente ¿sabes que tienen prepagas porque no alcanza? No alcanza. Es lógico que no le alcanza a ir al PAMI. Bueno, entonces no es cerrarlo, es mejorarlo. Es mejorarlo, no es cerrarlo. Entonces, ¿qué hace? ¿A dónde se va? No le alcanza ir al cerrás el PAMI. ¿Y a dónde va? Otra vez, lo mismo. ¿A dónde va? Me va a preguntar 5 veces lo mismo. Se nos va a ir el programa. Lo mismo. Primero está desinformado. La obra social la paga el empleador y la paga el empleado también. Primero que no sabe. Sí, claro. Pero descuentan una parte y una parte. Y bueno, por eso, perdón, se equivocó en algo. Y el PAMI tiene aporte de los activos. Hay mucha gente que hoy en la Argentina, acordémonos cuando en pandemia se largó el IFE, ¿no? Se pensaba que se iban a anotar 3 millones de personas y se anotaron cerca de 9 millones de personas. Es decir, hay una enorme cantidad de personas en la Argentina que son parte de una economía informal, de subsistencia, economía social se la puede llamar también, que es muy importante que desde allí se genere trabajo, porque la realidad es que las políticas de desempleo, de desindustrialización en la Argentina hicieron mucho daño y por eso es tan importante que sea el Estado también el que acompañe para garantizar la salud pública, como sucedió en tiempos de pandemia. La salida no es menos Estado, la salida es más Estado trabajando con la industria. Por ejemplo, en la Argentina, porque nadie dio esos números, venimos con un proceso de indicadores económicos que son interesantes en términos de reactivación de la economía, en términos de baja de la desocupación. Hay que acompañar ese proceso. Y por eso hay 100.000 personas en la calle. Pero porque la realidad de la Argentina es muy difícil, sigue habiendo un 40% de pobreza, pero hay indicadores... Ahora va a haber más,